Bueno, primero yo quiero agradecer a Ito por la invitación, a la RELIAL, a las fundaciones que están apoyando esta conferencia. Muy agradecido de poder estar aquí. Creo firmemente en la libertad individual y aquí hay grandes exponentes de la importancia de luchar por esa libertad todos los días. Tuto Quiroga está aquí con nosotros, Carlos Alberto Montaner, tenemos obviamente representación de Venezuela y sin esa libertad individual es imposible aspirar a lo que uno está buscando de ser libre completamente, pero la libertad económica también es importante. Y pienso que el hombre o la mujer libre, para ser libre, tiene que gozar de libertad individual, pero también de libertad económica. Y una va de la mano de la otra. Y Puerto Rico se nos decía que era el milagro del Caribe, como la isla había crecido exponencialmente. En un momento el 90% de los medicamentos que se consumían en Estados Unidos se producían en Puerto Rico. Estamos hablando de una multiplicación del ingreso per cápita dramático. Y la gente se preguntaba, bueno, pues hay que copiar ese modelo. Esto es algo extraordinario. En los 60, 70, inclusive venían a mirar a Puerto Rico como un ejemplo de crecimiento de un lugar que había tenido problemas económicos anteriormente. Pero todo era artificial. Lo que realmente estaba sucediendo es que no veíamos nuestros problemas económicos por, yo digo, unos colchones que nos permitían estar más cómodos de lo que en realidad debiéramos estar. Si me permites pararme, porque para mí es más fácil hablar parado. Nos encontramos que Puerto Rico tenía dos grandes ventajas. Primero, que tenía un mercado único, el mercado americano, que los demás países no tenían acceso al mismo porque no había los tratados de libre comercio, y eso se vino al piso. Creo que era positivo los tratados de libre comercio de NAFTA, CAFTA, DR, etcétera, pero Puerto Rico no tomó medidas para prepararse para ese momento. Y segundo, unas ventajas tributarias, contributivas extraordinarias que el Congreso de los Estados Unidos le había otorgado a Puerto Rico por ser parte de los Estados Unidos, sección 936 del Código de Rentas Internas, que también es eliminado en el año 96 en adelante. ¿Y qué sucede? Pues lo que sucede es que en vez de Puerto Rico tomar control de la situación y decir, bueno, ¿cuál es mi base económica y qué puedo hacer de ahora en adelante? Y darse cuenta que lo que teníamos era un sistema controlado por el Estado en gran medida, donde habían inclusive muchos de los servicios que eran otorgados por el Estado. Lo que Puerto Rico hizo fue tratar de cubrir sus problemas aumentando la nómina pública y pretendiendo que el Estado podía sustituir al sector privado. Y el resultado entonces es la deuda. No sé hacia dónde tengo que señalar. Muy bien. Para que veamos aquí, en cuestión de 8 años, aumentó el gasto de la nómina pública de forma dramática, 65%, lo cual es insostenible, un aumento promedio de 6% y 6 y pico anual, cuando la economía apenas estaba creciendo al 1%. Mientras eso estaba sucediendo, pues se aumentaban las contribuciones a las corporaciones, a los individuos, lo cual iba haciendo menos y menos competitivo a la isla. Y eso, pues, lo que iba haciendo era complicando la situación aún más. Cuando vemos la caída en el gasto de la nómina, que era el 65% del gasto de gobierno, es cuando me tocó a mí entrar. Y dije, no, esto no es sostenible y a nadie le gusta dar malas noticias, a nadie le gusta. Yo tuve que recortar el gasto de gobierno en su totalidad 20% el primer año. No teníamos dinero para pagar la primera nómina.
pero para contestar tu pregunta brevemente, había que hacer lo que había que hacer. Y era hacer lo correcto para uno poder dormir tranquilo. Y lo interesante de todo esto es que yo fui electo a pesar de que dije lo que iba a hacer. O sea, que es posible decir la verdad y salir electo. O sea, no es imposible, no hay que mentir. De hecho, un senador prominente de la oposición escribió una columna muy interesante en que decía, ¿de qué nos quejamos? Si este hombre está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Es un loco, pero está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Si puedo, muy bien. Otro de los problemas que teníamos era que se sobreestimaba cómo iba a estar creciendo la economía. La economía en realidad estaba comenzando a descender y de forma dramática en el año 2006 cayó Puerto Rico en una recesión autoinfligida y seguían asumiéndose para cálculos de hacer el presupuesto que la economía iba a estar en positivo cuando en realidad estaba en negativo. Aquí vemos, se sobreestimaban los ingresos. Tenemos esta línea eran los ingresos reales y estas columnas eran lo que se estimaba de ingresos que el Estado iba a estar recibiendo, aumentando el déficit de forma dramática. Y lo que nos encontramos era que una recesión que había comenzado en el 2006 por razones internas, primero porque era insostenible el gasto desmedido del Estado, segundo porque se socavó durante ese periodo de tiempo el Estado de Derecho, atentando contra la inviolabilidad de permisos y de procesos gubernamentales, creando una crisis de credibilidad. En el proceso también baja las casas acreditadoras o crediticias, bajan el crédito de Puerto Rico de forma significativa hasta justo antes del nivel de chatarra. Y cuando soy electo, habiendo dicho todo lo que iba a hacer, además de eso, Standard & Poor's y Moody's nos da la noticia de que en 60 días iban a llevar a chatarra la deuda de Puerto Rico. Obviamente eso era impensable. Fuimos, antes de la juramentación, fuimos a Nueva York, nos reunimos con las casas acreditadoras de Standard & Poor's y Moody's y logramos 6 meses para hacer lo que teníamos que hacer, y en esos 6 meses hicimos los recortes que les presenté anteriormente. Evitamos en ese momento lo que luego en el 2014 sucede. Y durante ese proceso vemos un aumento de forma dramática. Del 2000 al 2008 aumenta en un poco más del 100% la deuda pública, lo cual también era totalmente insostenible. En el momento en que hicimos los recortes de forma dramática de 20% en el presupuesto, logramos recobrar la credibilidad, protegimos el Estado de Derecho y eso nos trajo que el costo de dinero se redujo significativamente y ahí logramos empezar a refinanciar deuda. Se puede hacer, o sea, todo esto, pero siempre y cuando se tenga credibilidad. Aquí está cómo empezó a aumentar y vemos cómo fue que empezó a aumentar de BBB menos con un mensaje negativo de que iban a actuar en 60 días a BBB con estable hasta un mes y medio después de la elección del 2012, que ya pues empezaron las casas acreditadoras a bajar el crédito. Ahora, lo interesante de todo esto es que mientras estábamos haciendo esto, bajamos las contribuciones en Puerto Rico porque podíamos hacerlo y todo el mundo nos decía, lo que estás haciendo es recesionario. Recortar el gasto de gobierno te va a traer que en medio de la crisis global que comenzó en el 2008 es lo peor que puedes hacer. Y decía, bueno, ¿cuál es la alternativa? Si Puerto Rico, obviamente nuestra moneda es el dólar, somos parte de los Estados Unidos, no tenemos alternativa. Nosotros no podemos estar emitiendo papel o moneda, lo cual en otro contexto también sería una locura, pero de todas maneras eso no es posible. Y recordé algo que Gerardo mencionó ahorita y alguien me dijo, bueno, pues que lo pague el gobierno. Y que el gobierno somos todos, así que había que recortar el gasto para bajar las contribuciones. En el proceso también facilitamos los procesos de gobierno y todo el mundo me dijo, esto va a ser un desastre económico. La realidad es que hubo un repunte económico y ese es el índice de actividad económica
y de haber caído, este es el 2009, vemos como la economía entró en terreno positivo en el 2011, se sostuvo por año y medio en terreno positivo. En el mismo instante en que hay un cambio en política fiscal, se anuncia que se va a aumentar el presupuesto en 10% el primer año, empieza una caída estrepitosa de la economía. Y eso lo que llevó fue a la crisis de la deuda. La deuda no es el problema es una economía que no crece. Al no crecer la economía, tratas de hacerlo sustituir artificialmente la economía con emitir deuda y con contratar gente en el gobierno, y lo que ocurre es que hay menos y menos posibilidades para la gente y la gente se va, porque la gente se mueve a donde haya empleo y a donde haya posibilidades, así de sencillo. Algunas de las políticas que establecimos: reducir el gobierno, simplificar el código de rentas internas y reducir las tasas, incentivar el trabajo. Como parte de la reforma contributiva era que la gente a niveles más bajos tenían un crédito al trabajo, porque si no hay unos beneficios del Estado demasiado generosos y no hacía sentido trabajar, y eso mata, no solamente mata el espíritu, sino mata también el sentido empresarial de la gente. Alianzas público-privadas, incluyendo el aeropuerto, que se transformó en manos privadas, escuelas, autovías, servicio de ferries, reducción de reglamentación. Y pues estoy fuera del gobierno, pero tenemos una fundación que es apoyada por la Fundación Atlas, el Atlas Network, y lo agradecemos, en que otras cosas tenemos todos los años, establecemos el índice de libertad económica. Y nuestra filosofía de gobierno y filosofía ahora en la fundación es que si no hay libertad económica, no hay oportunidad. Y si no hay libertad económica, uno puede tener libertad individual, como en Puerto Rico, gracias a Dios, la disfrutamos, pero no somos totalmente libres por no haber libertad económica. Muchas gracias.